Libros que pueden ayudarnos a cambiar de mentalidad. Para mí el principal libro que puede ayudarnos en esta tarea tan hermosa, pero no siempre fácil, de cambiar nuestra forma de pensar, la Biblia. Bienvenidos a una nueva cápsula de psicología. La Biblia es considerada uno de los libros más reproducidos en la historia. También es el texto sagrado del cristianismo. Hago una explicación rápida de capítulos y versículos. El capítulo indica el número grande que tiene en cada texto de la Biblia. El número pequeñito que está después del número grande se llama versículos. Los versículos que en lo personal me han ayudado mucho a entender, por ejemplo, sobre la fe, es el libro de Génesis. Puede leer capítulo 15, 16, 18, 21 y capítulo 22. En este capítulo, el versículo 2 es como el final de esta gran promesa que le hace el Señor, Dios, a Abraham. Toma a tu hijo Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te indicaré. Esta cita bíblica, cuando no entendía, me confundía mucho porque Dios trabaja de unas maneras que muchas veces no podemos entender. Le hace una promesa a Abraham que va a tener un hijo. Ha pasado muchos años de esto, eso puede leerlo en los capítulos que ya he indicado. Y cuando ya tiene el hijo, le dice que lo sacrifique. No está fácil de comprender esto. Esta historia de Abraham me indica a mí que muchas veces la vida, Dios, nos piden que soltemos y que sacrifiquemos a nuestro Isaac. ¿Quién es su Isaac? Tal vez su trabajo, sus hijos, su ego, sus creencias. ¿Qué es lo más importante en nuestras vidas? Otro libro que es realmente apasionante. No puse ningún capítulo en específico porque para mí todo el libro de Job habla de una fe ciega al Señor, de una confianza total de que todo va a estar bien. Es lo que habla el libro de Job desde mi percepción. Él pierde todo, pierde su familia, sus hijos, sus propiedades y no reniega de Dios. Espera todo este proceso que no ha de haber sido tan corto, me imagino, pero él sigue confiando en Dios. Cuando pasa toda esta tribulación, el Señor le devuelve el doble de todo lo que tenía. Debido a su gran fe, vaya a su Biblia si es que la tiene, y si no, en la internet la puede encontrar y lea el libro de Job. Realmente le recomiendo. Antes de leer la Biblia, se recomienda que haga una pequeñita oración y pida al Espíritu Santo que le dé entendimiento para comprender de acuerdo a su realidad lo que aquí esté. Porque hay veces que la gente lee la Biblia y dice, pero no entiendo nada. Es el Espíritu Santo que nos permite comprender lo que aquí está escrito, de acuerdo a lo que estamos viviendo. Otro versículo que habla de la fe es Mateo 6:33. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, todas estas cosas les serán añadidas. ¿Qué es el reino de Dios? Para mí el reino de Dios es ir al silencio. No está allá afuera, está aquí dentro. Y cuando logramos aquietar la mente de tanto ruido externo, es ahí que vamos a encontrar y vamos a poder escuchar tal vez la voz de Dios. Para esto, como todo, se requiere práctica. Otro libro que habla de la fe es en el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Día a día, Él está renovando sus fuerzas, aunque usted no lo note. En el versículo 4 dice, aun si voy por valles tenebrosos, no temeré ningún mal, porque tú estás a mi lado, dice. Este versículo, realmente todo este capítulo del Salmo 23, inspira a tener gran confianza en Dios en todo momento. No dice que siempre va a estar bonito, dice que aún
en valles tenebrosos, no temeré ningún mal. Es un hermoso salmo que nos insta también a tener fe en Dios, pero esa fe que sobrepasa todo entendimiento. El Salmo 27, versículo 14, también nos habla de la fe. Dice así: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién me asustará? Muchas veces solo leemos estos versículos, pero no es tan fácil ponerlos en práctica. Cuando usted está en momentos de valle de sombras, en momentos difíciles, es ahí que se prueba su fe. El Salmo 91 es un salmo hermosísimo. He puesto aquí 2 versículos que en lo personal me inspiran mucho a confiar ciegamente en Dios. El versículo 7 del Salmo 91 dice así: podrán caer a tu lado 1000 y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. El versículo 11 dice: porque Él ordenará que sus ángeles te protejan en todos tus caminos. Esta promesa es maravillosa, porque en momentos difíciles, en desafíos, porque la vida está llena de desafíos también, no todo es luz. Eso hace hermoso este regalo que se llama vida, las luces y las sombras. Pero cuando memorizamos estos versículos, en momentos de dificultad nos traen como una pequeña lucecita aquí en la mente y alguna esperanza en lo que estemos viviendo. El Salmo 119, 105 lo dice así: tu palabra es lámpara a mis pies y es una luz en mi sendero. ¿Qué significa esto? Que los versículos que a usted le hagan un clic, que diga: este me gusta, este está aportándome, porque hay unos que pueden ayudarle más que otros, los entienda mejor que otros. Yo le recomiendo memorizarlos. ¿Qué significa tu palabra es lámpara a mis pies y es una luz en mi sendero? Cuando usted esté en necesidad de algún conocimiento, de alguna cita bíblica, el Espíritu Santo va a traer eso a su mente y usted lo va a recordar, y eso va a ayudar a apaciguar sus ánimos, a tranquilizarle en ese momento para que pueda tomar mejores decisiones. Seguimos hablando, hay muchos versículos de la fe. Aquí tengo un extracto nada más. También nos habla de la fe, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 7, que dice así: en efecto, vivimos por fe, no por vista. Este es un versículo que a mí me hace reflexionar, porque es muy bonito hablar de la fe, pero no es tan fácil llevarlo a la práctica. ¿Por qué? Porque queremos ver para creer. Esta cita bíblica le dice: crea aunque no vea, crea que eso va a mejorar, aunque ahora sienta que todo está patas arriba. Eso es lo que a mí me dice esta cita bíblica. También nos habla de la fe. Romanos 8:31 dice así: ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? ¿Quién? Si Dios es Dios, Dios es un poder superior. Los que creemos que es así, ¿por qué tenemos que tener miedo cuando dice claramente: si Dios está de nuestra parte, ¿quién contra nosotros? Continuamos con versículos que nos motivan, nos anima a fortalecer esa fe que muchas veces flaquea. Marcos capítulo 5, versículo 36 dice así: sin hacer caso de la noticia, Jesús dijo al jefe de la sinagoga: no tengas miedo, nada más cree. El miedo en dosis adecuadas puede ser un mecanismo de defensa, pero cuando sobrepasa la dosis del miedo, puede paralizar su vida y no hacer nada, estancarse porque le da miedo de todo. Esta cita bíblica dice, con negritas yo la puse aquí: no tengas miedo. Eso le dice, usted personalice la cita bíblica. Aquí dice: Jesús dijo al jefe de la sinagoga. Usted diga, cuando lee la cita bíblica: Jesús dijo a, póngale su nombre. No tengas miedo, nada más cree. Mateo capítulo 21, versículos 21 y 22 nos dicen acerca de la fe:
Les aseguro que si tienen fe y no dudan, respondió Jesús, no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decir a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, y así se hará. En el versículo 22 dice, si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Todo es todo. Puede ser que ese todo sea favorable o no a su vida, porque el miedo puede hacer que estemos pensando o pidiendo en oración cosas que no son tan agradables, que a corto plazo pueden parecer agradables, pero a largo plazo las consecuencias vienen adheridas. Les aseguro que si tienen fe y no dudan, para mí significa fe es pedir. Usted va en estado de oración. Cuando orar significa hablar con Dios. Y no dudan. Para mí, cuando dice no dudan, significa que yo, cuando dudo, saco esa semillita, ese pedido que hice y dejo eso que no se cumpla, porque ya no hay semilla, ya no hay pedido. Así entiendo yo esta cita bíblica. Marcos 11:24 también nos habla de la fe y dice así, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. No dice pidan y supliquen que les dé, dice pidan y crean que ya lo han recibido. O sea, eso es fe. Y para mí, crean que ya lo han recibido es dar gracias por anticipado. Señor, gracias por ese trabajo. Señor, gracias porque mis hijos se restauran. Gracias porque mi matrimonio se restaura. Gracias porque mi salud, que estaba quebrantada, también es restaurada. Y eso es creyendo que ya lo tienen. Agradecer por anticipado lo que estamos pidiendo. Eso también es fe. Mateo 17:20 nos habla también de la fe y dice así, por la poca fe que tienen, respondió, les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como una semilla de mostaza, aquí en esta imagen están las semillas de mostaza, son muy pequeñitas, podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes nada sería imposible, nos dice en esta cita bíblica. Las montañas no es una montaña en sí, física. Obviamente eso va a ser más difícil que se mueva. Para mí una montaña representa a un problema, a un obstáculo que usted tenga en su vida. Y si usted tiene fe y cree que ya ha recibido esto y agradece por anticipado lo que decía la cita anterior, usted no entiende por qué, simplemente las cosas están sucediendo, porque Dios es el que mueve las fichas y hace que todo lo que usted pida en oración se le vaya cumpliendo, cuando tiene fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1 es el concepto de fe. Ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, algo que esperamos. Es tener certeza de lo que no vemos. ¿Qué es para usted la fe? ¿En qué momentos usted ha sentido que la vida ha puesto a prueba su fe? Aquí en los comentarios puede dejar lo que a usted le haya ocurrido, eso va a fortalecernos mucho. También encontré 2 versículos que nos hablan de la importancia de aprender a gestionar nuestras emociones. Proverbios 12:16 dice así, el necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. Aquí puede haber una disonancia cognitiva, porque normalmente nosotros estamos pensando, si no me desquito por lo que me hicieron, soy un cobarde. Pero aquí nos dice, el necio muestra enseguida su enojo, lo trata a alguien que está actuando de esta manera como necio. Pero el prudente pasa por alto el insulto. No significa tampoco que usted se deje y no haga nada ante una agresión. Para mí lo que significa es que hay que ser prudente, esperar que las aguas se calmen
Una vez que se calmen, si es posible hablar, hable, y si no, mantenga la distancia con estas personas que a usted no le están haciendo bien. Proverbios 15, versículo 1 dice así: la respuesta amable calma la ira, pero la agresiva provoca el enojo. Bueno, esta cita bíblica es muy bonita y yo le recomiendo memorizarla porque somos seres emocionales y constantemente necesitamos recordarnos que la ira no nos va a hacer bien si la expresamos de manera así abrupta. Hay que gestionarla. La respuesta amable calma la ira. ¿Recuerda algún momento en que usted dijo algo y le respondieron de una manera muy soez? ¿Cómo se puso usted? ¿Lo tranquilizaron? ¿Usted tranquilito? ¿O usted le dio mucha ira, le dio mucho coraje, como digo yo? Y eso ya no se arregló ese problema, sino que estalló peor. Eso puede darse mucho en los matrimonios y su entorno muy cercano. La respuesta amable, recuerde, Proverbios 15:1. La respuesta amable calma la ira, pero la agresiva provoca el enojo. O para ejemplificarlo mejor, la respuesta agresiva es como a eso que está pasando, es como un fuego y usted viene y le pone gasolina. ¡Pux! Se va a encender, ¿verdad? También encontré unos versículos que nos hablan del poder de la lengua. La lengua, o sea, lo que hablamos. En Proverbios capítulo 16, versículo 28 dice así: el perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos. ¿Qué está contando usted cuando se reúne con alguien? ¿Sus palabras están edificando a alguien o están dañando la imagen de otra persona? Esta cita bíblica es muy profunda porque nos está invitando a reflexionar, a no ir al chisme, a las habladurías que son muy comunes también. Me hace reflexionar mucho, espero que a usted también, a que pensemos antes de hablar mal de otra persona, porque podríamos estar dañando relaciones, dañando imagen, muchas cosas ahí, solo porque yo tuve ganas de comentar algo que tal vez no fue muy prudente. También nos habla del poder de la lengua en Salmos, capítulo 34, versículos 12 y 13. Dice así: el que ama la vida y desea ver muchos días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. ¿Por qué nos dice que la lengua tiene que ver con la felicidad? Porque usted así, si no habla mal de otras personas, si no está en chismes, rara vez se va a encontrar metida en problemas o metido en problemas porque usted no ha dicho nada de eso. Entonces es muy fácil defenderse. No, yo no dije. Porque todos tenemos que aprender a refrenar nuestra lengua. Yo en primer lugar. Y porque no es saludable hablar mal de los otros. ¿En qué nos beneficia? Solo va a calmar nuestro ego, a hacernos sentir un poquito mejor, tal vez, porque cuando hablamos mal del otro sentimos que nosotros estamos en un nivel un poco superior a él. También nos habla del poder de la lengua, Proverbios nuevamente, capítulo 18, versículo 21. Dice así: en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Usted puede resucitar a alguien, puede levantar a alguien o puede también hundir a alguien en lo más profundo con solo sus palabras. Y yo le invito a reflexionar. ¿Está usted trabajando en refrenar su lengua o tiene dificultades con eso? Pídale a Dios que le ayude y que nos ayude a que cada día aprendamos a controlarla. Es un trabajo que tenemos todos realmente. Yo creo que aquí nadie está libre de estas citas bíblicas. Es un trabajo que con el tiempo yo creo que vamos a ir mejorando y aprender a callar cuando tengamos que callar, aprender a hablar cuando tengamos que hablar. También encontré una cita bíblica muy bonita, tiene que ver con la lengua y es juzgar.
Muchas veces es tan facilito juzgar a los demás. Y yo insisto que para mí cuando uno juzga es porque en ese momento que está hablando mal del otro, se siente superior, se siente mejor que los demás. Y puede ser inconsciente. Esta cita bíblica dice, Mateo capítulo 7, versículos 1 y 2 dice así: no juzguen, para que nadie los juzgue a ustedes. Porque tal como juzguen, se les juzgará. Y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Para mí esta cita bíblica encierra muchos conceptos. Dice en la física cuántica, el observador afecta a lo observado. ¿Qué quiere decir? Usted está juzgando al otro, mirando sus defectos. Eso mismo se le va a revertir a usted, es como un boomerang. Usted no se da cuenta a corto plazo, pero a largo plazo es lo mismo que está atrayendo para su vida, lo que está viendo en el otro. Con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Es lo mismo que nos va a ocurrir. ¿Qué es lo que usted está deseándole al otro, hablando del otro, criticando del otro? Eso mismo se le va a venir a usted. Es una forma de hacernos responsables también de lo que está pasando en nuestras vidas. Eso nos ayuda también a dejar de ser víctimas y nos hacemos responsables. Y así vamos arreglando, vamos corrigiendo. Yo creo que el camino de la vida es de eso. Ir aprendiendo qué hacer, qué no hacer, qué dejar, qué traer, qué mantener en nuestras vidas. Y eso es lo bonito de la vida. Que todo es perfección en el sentido de que esos errores que usted cometió le están sirviendo ahora mismo para pensar en que no los va a volver a cometer porque está consciente de las consecuencias que ya atrajo a su vida. El poder de la mente. Hay mucha información del poder de la mente. En metafísica hablan en la primera ley, es la ley del mentalismo. Los pensamientos son cosas, dicen allí. Todo lo estamos creando pensamiento a pensamiento, sentimiento a sentimiento. ¿Qué dice en Romanos 12:2? Esta cita bíblica me encanta, me la he aprendido de memoria. No se amolden al mundo actual, más bien sean transformados mediante la renovación de sus mentes. Así podrán comprobar la voluntad del Padre, que es buena, agradable y perfecta. Esta cita bíblica está diciendo que Dios que habita dentro de cada uno de nosotros, solamente quiere cosas buenas para nosotros. Muchas veces, producto de nuestra mentalidad, de nuestras creencias arraigadas, limitantes que tenemos ya, y puede ser que no sea nuestra responsabilidad, pero las tenemos allí y sí es nuestra obligación cuando ya conocemos cambiarlas. Esas creencias son las que están haciendo tal vez de nuestras vidas algo no tan agradable, tan bonito como lo que el Señor, que yo entiendo aquí, quiere para nosotros. Solo cosas buenas, agradables y perfectas. Es hermosa esta cita bíblica. Yo le recomiendo memorizarla también. Romanos 12:2. El miedo. El miedo es una emoción que en dosis normales es un mecanismo de defensa, pero en dosis exageradas, cuando pasan los límites, puede venirse en su contra, porque puede paralizarlo y no hacer que usted tome decisiones. Y en la Biblia también, como es el manual de instrucciones, como dice el señor William Arana, también nos habla del miedo. El miedo es una fe, pero en negativo. Si no, pruébelo, vaya atrás, busque en su archivo mental y recuerde algo que ha tenido mucho miedo y de seguro le ha pasado en su vida. No se ha dado cuenta hasta ahora, hasta el día de hoy. En Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo del 15 al 17, voy a leer solo 3 versículos por el tiempo, pero es una lectura hermosísima que nos habla de la fe. A mí, cuando la leí por primera vez, dije, wow, esta fe yo quiero tener. Versículo 15 dice: por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. A Eliseo lo estaban buscando, un poquito para el contexto, pero usted busque en su Biblia. ¡Ay, mi señor!, exclamó el criado, ¿qué vamos a hacer? Ya le estaba dando miedo. Y le dice Eliseo:
no tengas miedo. Los que están con nosotros son más que ellos. Pero el joven no veía a nadie. Y dice en el versículo 17, que para mí es el versículo clave. Entonces Eliseo oró: Señor, ábrele a Giezi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo, y el criado vio. La colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Ahí continúa la historia, pero hasta ahí la vamos a dejar. Para mí, lo que ocurre no solo es lo que vemos, hay algo más allá. Y esta cita bíblica lo confirma. En lo personal me dice dos cosas. Primero, no tener miedo. Segundo, que hay algo más allá, que Dios nos está protegiendo todo el tiempo, pero no lo vemos. Y por último, Josué capítulo 1, versículo 9 también nos habla del miedo. Dice así: ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. En la vida van a haber desafíos. Yo no les digo problemas, yo les llamo desafíos, porque estos lo desafían a usted a hacerse más fuerte. Porque lo está diciendo aquí: sé fuerte y valiente. Es decir, no va a ser un camino solamente recto, va a haber curvas también. Y también le advierte: no tengas miedo ni te desanimes, porque yo estoy contigo, donde quiera que vayas. Termino esta cita bíblica diciendo que Dios, el universo, el poder superior, como usted lo reconozca, yo le digo Dios, Él está con usted todo el tiempo, aunque usted no lo vea. Y son citas bíblicas que nos ayudan a entender muchas veces que lo que nos está pasando también puede ser producto de nuestra propia mentalidad y a tener fe. La fe, creo que en la vida práctica no es tan fácil de lograr, pero creo que si Dios la nombra en tantas citas bíblicas que hablan de fe, es porque es una herramienta muy poderosa y está a disposición de todos, solo que tenemos que cultivarla. Con estas reflexiones espero que este video haya aportado a ese cambio de mentalidad para que podamos transformar nuestras vidas y así poder sanar nuestros corazones. Si usted tiene citas bíblicas que hayan sido de fortaleza para usted, sería muy agradable y muy bonito leer en los comentarios cuáles son esas citas bíblicas que a usted le han ayudado. La Biblia es el libro que, si usted lo entiende de manera sabia y le pide al Espíritu Santo que le ayude a comprenderlo, es el libro que más le va a ayudar a transformar su manera de pensar. Aquí está todo. Voy a seguir subiendo videos con mi propio análisis de los libros que pueden ayudarnos a transformar nuestra manera de pensar. Que si cambiamos nuestra mentalidad, sin duda debemos tener resultados diferentes. Gracias por estar aquí. Un abrazo.